Y mientras tanto continúa el éxodo de venezolanos hacia Colombia. Cada día entran más de 25.000 al país y el panorama a futuro no tiene pinta de mejorar. A solo 3 días de la constituyente en Venezuela, los ciudadanos del vecino país siguen llegando a territorio nacional a abastecerse de víveres y medicamentos, pero en su mayoría buscando nuevos rumbos. Ecuador. Entonces, en vista de la situación, tuvimos que emigrar, pues. La preocupación para los venezolanos ante la constituyente es inminente. Con intenciones de quedarme también, porque en verdad las cosas en nuestro país es muy triste, pero cada vez están peor. Las historias son diversas, pero todas con una connotación de dolor. Así lo confirman los mismos protagonistas. Yo soy personal de salud y, por decirle, a mí se me murió un paciente de 6 meses por falta de un broncodilatador. Al menos 25.000 venezolanos ingresan a diario a Colombia por el puente Simón Bolívar. Muchos duermen en la calle, otros buscan trabajo y otros más hacen tránsito hacia Ecuador, Perú o Chile buscando una mejor vida. Y hablamos a esta hora de Venezuela, de sus hechos más recientes con Rogelio Díaz, profesor universitario y miembro de la Dirección Nacional del COPEI, uno de los partidos más tradicionales de Venezuela, quien nos atiende a esta hora desde Caracas. Señor Rogelio Díaz, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Pablo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de esta ventana para poder expresar la terrible situación que hay hoy en Venezuela. Bueno, señor Díaz, veíamos ahora partes de esa entrevista que Nicolás Maduro concedió a la cadena RT y él allí, muy a su manera, que no era propiamente la más conciliadora, hacía un llamado a dialogar con la oposición. ¿Ustedes creen que lo hace porque se siente acorralado, porque sabe que está en sus últimos días, está buscando calmar los ánimos para ganar tiempo y, lo más importante de todo, está dispuesta la oposición a dialogar? Mira, en lo primero creo que es un compendio de todas esas cosas, ¿no? Que está acorralado, que siente que está en sus últimos días, que trata de ganar tiempo, que trata también de ganar una imagen ante la comunidad internacional de que es un presidente que promueve el diálogo, cuando en Venezuela sabemos que lo único que promueve es la violencia y la represión brutal y desmedida. Mira, la oposición ha sido muy clara en los planteamientos que ha hecho sobre el tema del diálogo. Para nosotros hay puntos fundamentales que resolverse. Primero, por supuesto, detener este fraude constituyente, y además de eso hay que recordar que las protestas comenzaron en Venezuela no por la constituyente. La constituyente fue un elemento que agregó Nicolás Maduro cuando ya había más de un mes de protestas. En Venezuela estamos protestando por la falta de comida, por la falta de medicinas, por un golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional, que es el poder electo de manera más reciente, con mayor legitimidad en Venezuela, que tiene además una mayoría de diputados de la Alternativa Democrática. Y estamos además protestando por la falta de elecciones libres, pidiendo elecciones libres, por lo cual la única forma de que haya diálogo en Venezuela es que se cumplan esas condiciones, es que se suspenda este bodrio constituyente y que además se abra un canal humanitario de comida y medicinas, se libere a todos los presos y perseguidos políticos y, por supuesto, que esto también es fundamental y muy importante, se dé fin al golpe de Estado ante TSJ sobre la Asamblea Nacional, y además de eso haya una fecha de elecciones en la que el pueblo venezolano pueda decidir si quiere seguir viviendo en esta pesadilla o si puede o si quiere vivir en una Venezuela mejor, de oportunidades y paz para todos. Sí, Rogelio, buenas noches, le habla Juan Pablo Vieri. Quiero preguntarle lo siguiente. La constituyente, como dice Nicolás Maduro, va porque va. Este domingo se va a realizar la constituyente y así va a pasar. La pregunta es, ¿qué va a pasar después en Venezuela? ¿Se va a hacer un gobierno paralelo? ¿Se va a crear un gobierno paralelo? ¿Empezaría Venezuela a entrar en un ciclo de una guerra civil? ¿Qué va a pasar en Venezuela después? Juan Pablo, mira, la verdad, ese escenario es muy complejo, ¿no? No sabrá qué decirte qué va a pasar. Primero, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque la constituyente el domingo no se dé. Porque va a ser un golpe muy duro para la democracia en Venezuela, para lo poquito que queda de democracia en Venezuela, y además va a ser un golpe muy duro porque lo único que va a hacer más bien es como cuando tú tienes fuego y en vez de echarle agua a un extintor para que se apague, le echas gasolina para que se prenda. Bueno, eso va a ser gasolina a una crisis terrible que está padeciendo el pueblo de Venezuela, y yo no lo haría un gobierno paralelo porque en la Alternativa Democrática hemos sido todos, somos todos respetuosos de la Constitución. Y lo que vendría es la profundización de la crisis que estamos viviendo ya, porque no solamente es que el pueblo no reconoce, es que tampoco hay muchos países que ya han anunciado que no van o que van a desconocer este proceso constituyente, por lo cual entraremos en una crisis nacional e internacional. Eso lo que va a traer para los venezolanos, que son hoy los que más sufren, es más pobreza, más desempleo, más falta de medicinas y, lo terrible de todo, más violencia. Nada más en estas 2 jornadas de huelga cívica que llevamos, en estos 2 días de huelga y de paro que convocamos, que además fue exitoso, fueron asesinadas 6 personas. Nada más en 2 días
6 personas fueron asesinadas simplemente por estar tratando de arrancar una calle, o estar parado en una esquina, o ser confundido, como supuestamente pasó con el señor en Carabobo. Es decir, sí, lo que va a hacer es agudizar la crisis terrible este domingo si esa constituyente llega a aprobarse. Rogelio, 6 personas muertas y quiero preguntarle sobre algo del corto plazo. Usted habla de la incertidumbre del mediano plazo, pero mañana está convocada inicialmente la toma de Caracas, pero posteriormente la oposición lo ha ampliado a la toma de toda Venezuela, al mismo tiempo que Nicolás Maduro ha prohibido las manifestaciones y con una penalidad que puede ir hasta 10 años de cárcel. ¿Qué va a pasar mañana con esa prohibición de Nicolás Maduro y con la oposición decidida a tomarse las calles? Nada más calcula que solo en ya que mañana serían 115 días de protestas, perdón, casi ya 120 días de protestas, hay más de 3.000 personas que han sido detenidas. Es decir, que eso de que van a meter preso a la gente porque proteste, ya lo están haciendo efectivamente durante estos últimos meses, todos los días, nada más hoy. Ayer fueron 100 y pico, hoy también va más de 100 personas detenidas solo en un día, en todos los estados de Venezuela. Esas amenazas son las mismas que han venido haciendo, tampoco nos dejaban protestar, tampoco nos han dejado salir a la calle, tampoco nos dejaban llegar al TCJ, ni nos dejaban llegar a ningún punto, ni reunirnos, y bueno, hemos seguido en la calle con esta junta. También hay que recordar que no querían permitir, que no iban a permitir, el TCJ además dijo que era inconstitucional, esa consulta popular que hicimos el domingo anterior, que en la que participaron más de 7,5 millones de personas. Es decir, eso, que lo que diga Nicolás Maduro o Néstor Obrador nos detiene, porque estamos convencidos que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo lo correcto y que además todo lo hacemos en el marco de la Constitución y de la paz. En la oposición nadie es violento. La oposición lo único que queremos es una salida pacífica, electoral y constitucional a la crisis que estamos atravesando, y lo que nos ha derivado a estos escenarios tan difíciles que hemos estado viendo en los últimos días es la represión, es la violencia, son las sanciones y las amenazas de Nicolás Maduro y de cada uno de sus ministros, que en vez de, insisto, querer apagar la candela, lo que parece que lo que quisieran justamente es que el fuego cada vez sea más grande, y eso no puede seguir pasando. Y fundamentalmente porque lleva más de 100 personas asesinadas solamente en estos 120 días, y porque además todos los días en nuestro país, además de por las razones políticas, mueren miles de venezolanos, en todos los días mueren decenas de venezolanos por la falta de comida y por la falta de medicinas. Entonces, nuestra lucha en el corto plazo, mañana en la toma de Caracas, la toma de Venezuela, que ya se ha tomado esto como una gran toma, tomar las vías principales pacíficamente. Además de eso, el sábado se van a anunciar las actividades mañana en la tarde, es decir, entonces vamos a seguir en la calle luchando. Muy bien. Porque lo que ha hecho el pueblo venezolano en los últimos días es que no se va a rendir nunca. Pues si bien, es Rogelio Díaz, Rogelio. Ahora, sí, señor. Aún hay protestas aquí en el municipio Libertador, en Caracas, la gente está protestando, y eso es represión que hay aquí cerca por parte de la PNV y la Guardia Nacional contra vecinos que están protestando hoy en contra de la constituyente. Pues entendido ese mensaje, es Rogelio Díaz, profesor universitario, miembro de la Dirección Nacional del COPEI, quien se enlaza con nosotros a esta hora desde Caracas para contarnos lo más reciente de lo que tienen pensado para estos días que se vienen los más álgidos en Venezuela. Buenas noches y muchas gracias a usted por acompañarnos hoy. Mauricio, otro tema para comentar, buenas noches, no lo había saludado. Buenas noches, Paula, ¿qué tal? Relacionado con todas estas noticias de Venezuela, tiene que ver con lo del periodista Jorge Lanata, que intentaba entrar a Venezuela pues para cubrir periodísticamente todo lo que va a pasar durante estos días, y específicamente el domingo. Le negaron la entrada sin razón alguna, lo detuvieron, lo tuvieron encerrado varias horas y decidieron deportarlo. Esto es como un anticipo de algo que no es nuevo en Nicolás Maduro, que pensará seguramente cerrarse a los medios de comunicación para que nadie sepa qué es lo que van a hacer y las barbaries que seguramente van a cometer el domingo. Paula, primero recordemos a los televidentes quién es Jorge Lanata. Muchos no lo conocerán, otros quizás sí. Es el periodista más importante de la Argentina. Podríamos quedarnos horas discutiendo en dónde radica la importancia de un periodista, pero es el periodista más importante de la Argentina. Y como dice Paula, él llegaba con su productora del programa Periodismo para Todos, el mejor programa periodístico argentino también, para tratar de cubrir lo que va a pasar el domingo. No lo dejaron entrar con un argumento que puede ser hasta cierto punto razonable, y es que para que un periodista pueda ejercer dentro de Venezuela su oficio tiene que tener un permiso especial de entrada. En muchísimos países no existe eso, pero en Venezuela por lo menos existe, y ese fue el mecanismo con el cual no lo dejaron entrar. Lo grave no está ahí, porque él no tenía ese permiso. Lo grave está en que se lo llevaron a un cuarto aparte, le quitaron el pasaporte, le quitaron el celular, lo tuvieron incomunicado, impidieron la entrada de los delegados de la Embajada de Argentina en Caracas, que iban a buscarlo, iban a apoyarlo, y no se sabía qué estaba pasando con él. Finalmente,
Lo dejaron salir, lo interrogaron exhaustivamente, lo dejaron salir y él vía Panamá está regresando a Argentina en la noche de hoy. Paula bien lo dice, esa es una manifestación más de la agresión a la libertad de prensa. Nosotros hoy tenemos la capacidad de informarnos, tenemos la capacidad de conectarnos con una persona como Rogelio vía Skype. Ustedes imagínense lo que va a ir pasando a medida que se vaya cerrando el cerco sobre la opinión y no se pueda conocer lo que pasa dentro de Venezuela. Amén de una cosa adicional, Paula, y este es un elemento más en la tensión entre Argentina y Venezuela. Ya el canciller argentino dijo el día de hoy, en Venezuela no hay democracia, sencillamente, no insinuó, no sugirió, en Venezuela no hay democracia. La respuesta de Nicolás Maduro es, Mauricio Macri, el presidente de Argentina, es una sanguijuela, mejor dicho, votando para todos lados y que se agache el que no quiera que le pegue. Y ya en unos términos cada vez más complicados. No.